Un cordial saludo. Aquí estamos iniciando Pulso Económico a través de Radio Primero de Marzo, 780 AM. Estamos también a través de YouTube en vivo. También estamos mañana, o sea, los domingos, se emite la repetición del programa a través del canal Pro. Así que estaremos compartiendo con ustedes en el transcurso de esta mañana. Sí, vamos a estar emitiendo el programa con Canal Pro, por Canal Pro estaremos emitiendo el programa a partir de 8 a 10 de la mañana. Bueno, quiero comentarles que cumplir años tiene sus premios. En Medalla Milagrosa cumplimos 41 años con vos. Por eso sorteamos un Kia 0 kilómetro 2026. Operá, pagá al día y participás. Bases y condiciones en medallamilagrosa.com.pi. Cumple 41 años Medalla Milagrosa. Te regala un 0 kilómetro. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Y Préstamo Vivienda, accede a un préstamo para refacción de vivienda del Banco Familiar. Hasta 150 millones con tasas de 10.9% y hasta 7 años de plazo. A sola firma, solicita hoy en la sucursal más cercana o llamando al asterisco 3322. Si te ayuda a cumplir tus metas, es Familiar, Banco Familiar, el primero en tu mente hasta hace 11 años. Bueno, está con nosotros el ingeniero Víctor Villasboa. Él es viceministro de Infraestructura y Vivienda del Ministerio del Hábitat, Vivienda y Urbanismo, del Ministerio del Urbanismo, Vivienda y Hábitat, MU. Estaremos hablando sobre la Expo y Foro Xerogapona. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Muy buenos días, Alfonso. Un gusto poder compartir contigo y con toda la audiencia. Realmente es un motivo de mucho orgullo. Ya estamos llegando a los 2 años de lo que es el programa Xerogapona. Un programa, como solemos decir con mucho cariño, que vino para quedarse. Es el programa que el gobierno del Paraguay, liderado por el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Aliana, han ideado justamente para poder acceder a la vivienda del sector de clase media, que era un sector que históricamente no estaba teniendo una visión por parte de gobiernos anteriores. Hoy día este programa es un programa bastante eficaz, efectivo, que, insisto, está arrojando indicadores bastante importantes en estos 2 años de aplicación. Ahora, el programa Xerogapona tiene ¿cuánto de existencia? Bajo este gobierno se creó, ¿no? Es así mismo. Justamente en coincidencia con el 2º aniversario es que esta Expo se está realizando. Estamos cumpliendo los primeros 2 años de existencia del programa y en ese sentido la ocasión es propicia para compartir un momento importante. Estamos hablando de una Expo que se estará realizando en los próximos días. Sería el sábado y domingo 25 y 26 de julio en el Centro Cultural del Puerto de Asunción. Y el programa Xerogapona es uno de los programas emblemáticos del MU. Sí, realmente el programa Xerogapona como tal fue diseñado realmente en una ocasión sin precedentes. Fue un programa diseñado en base a una colaboración histórica de todos los actores que forman parte dentro de la cadena de producción de una vivienda. Tuvo la participación activa del gobierno, liderado por el ingeniero Juan Carlos Baruja, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, y la colaboración de diversos actores muy importantes. Estamos hablando de lo que fue la participación y de hecho la presencia muy importante del sector financiero por parte de la Agencia Financiera de Desarrollo a través de esta entidad que es la entidad matriz de lo que es la banca de segundo piso. También la colaboración del Banco Central del Paraguay, el Banco Nacional de Fomento, que es nuestro banco estatal, diversos actores también de parte del gobierno, municipalidades, gobernaciones, el INDER también tuvo su participación en su momento, y también la colaboración excluyente del sector privado. El sector privado es muy fundamental porque Xerogapona es un nuevo modelo de gestión, está diseñado como una alianza público-privada, y en su planificación, en su gestión, justamente cuando se gestó el programa, tuvo la participación activa de diversos actores, como dije, de la academia, los gremios de la construcción, que tuvieron una participación activa, y hoy día
Dentro de la cadena de producción del programa Sherón Aporá, estamos hablando de una participación de un segmento muy importante, que es el segmento de los desarrolladores inmobiliarios, empresas constructoras o ejecutores de obra, que tienen la labor muy importante de poder concretar el sueño de la vivienda propia, como solemos decir. Eso, insisto, en base a una alianza público-privada con el sector financiero también y el gobierno, que es el que ha definido esta política habitacional. Bueno, hay que decir también a todos los interesados y a toda la gente que quiera participar del programa Xerogaponá que esta expo y el foro de Xerogaponá sirve para informarse, para tener todos los datos necesarios y en qué consiste el programa, las facilidades que ofrece el programa para tener la casa propia. Sí, como estaba diciendo, el sábado y el domingo, 25 y 26 de julio, en el horario de 9 a 19 horas, se habilita esta expo. Es un espacio en el cual la ciudadanía va a poder conocer de primera mano las ofertas habitacionales que el programa viene poniendo a consideración de la ciudadanía. Es muy importante, ya que existen generalmente muchas dudas cuando el ciudadano de repente tiene preguntas frecuentes, como solemos decir, de que cómo accedo, qué tengo que tener en cuenta, de qué tiempo estamos hablando. Bueno, es una ocasión muy importante porque en este foro estaremos presentes distintos actores que son, insisto, importantes dentro de la participación del programa. Estamos hablando también de la presencia de los desarrolladores inmobiliarios, diversos empresarios, empresas del sector que van a estar poniendo a disposición de la ciudadanía las ofertas habitacionales que están teniendo. También las distintas entidades financieras que se denominan IFIs, ¿verdad? Hoy día en el programa Xeroam Aporán existen más de 33 instituciones financieras adheridas al programa Xeroam Aporán, que también van a estar ofertando las diversas opciones que tienen. Cada entidad financiera tiene diversas facilidades dentro de lo que es el lineamiento del programa, pero el programa, insisto, siempre tiene lineamientos fijos que son el plazo de financiación, que va hasta 30 años. Xeroam Aporán tiene una opción única, una tasa fija e invariable en guaraníes, es una tasa baja. Me cubo la suerte de poder representar a nuestro país en diversos foros internacionales y puedo decir con propiedad de que no existe una tasa similar, no existe es una tasa única. Al ser nuestra moneda fija e invariable, uno puede tener esa trazabilidad y saber que la cuota que uno inicia pagando hoy es una cuota que se va a mantener en el tiempo. Es una cuota que, si bien es cierto, y podría tener un impacto dentro del ingreso mensual de una familia, con el correr del tiempo, por la variación de la moneda, como se dice, uno va a tener una incidencia mucho menor dentro de la estructura de costos de cada préstamo que uno está optando. O sea, si hoy se siente a lo mejor una cuota de 2 millones, estoy seguro que dentro de 10 o 15 años 2 millones va a representar mucho menos o se va a sentir mucho menos, ¿verdad? Entonces, esa estabilidad y esa trazabilidad es lo que Xeroam Aporán transmite. Y a una tasa única. Hoy día ya estamos hablando de lo que es el lanzamiento de Xeroam Aporán 3.0, donde se mantiene una tasa única del 6,5% para el primer rango de ciudadanos que tienen ingresos entre 1 y 6 salarios mínimos. Y hoy día también, fruto de la evolución permanente de Xeroam Aporán, se introduce un nuevo rango para aquellos ciudadanos que ganan entre 6 y 9 salarios mínimos, donde se crea un rango donde tienen acceso a una tasa también muy competitiva, que es la tasa final del 9,9%. Entonces, hoy día estamos ampliando horizontes, estamos ampliando facilidades, y eso, insisto, es fruto en estos 2 años de la particularidad que tiene el programa, el hecho de escuchar a la ciudadanía, el poder introducir justamente variables, introducir modalidades que permiten llegar a todos los destinos. Cuando Xeroam Aporán se inició hace 2 años, habíamos iniciado con la opción de construcción de viviendas en pozo. Eso fue evolucionando ya hace más de un año con lo que fue Xeroam Aporán 2.0, y hoy día tenemos 5 destinos brindados a la ciudadanía. Aparte de lo que era la construcción de viviendas en pozo, se incluyó la construcción en el terreno propio, en el caso de las familias que tengan un terreno o están pagando la opción de compra y construcción en un terreno, si están pagando un terreno o si quieren comprar un terreno para construir una vivienda. También se incluyó lo que es la ampliación, refacción o terminación de una vivienda y el destino de compra de vivienda terminada. Eso se aplica a casas, viviendas, dúplex, departamentos. Entonces estamos llegando a todas las opciones. Y también evolucionando, ya habíamos llegado en diciembre del año pasado a lo que fue la opción Xeroam Aporán 2.Centro, que había tenido una difusión en lo que sería todo el territorio de Asunción. Y con la evolución de Xeroam Aporán 3.0, hoy día estamos hablando de lo que
del rango diferenciado para aquellos ciudadanos que viven en el Gran Asunción, en el área metropolitana, que es Asunción, Departamento Central y parte de la región occidental, lo que es Nueva Asunción, Villa Hayes y Benjamín Acebalo. Lo que interesa y nos preguntan frecuentemente es sobre las cuotas, el monto que hay que pagar y qué ingreso hay que tener. Por eso quiero reiterar esto que mencionaste hace un momento y quiero detenerme en ese punto porque generalmente esa es la dificultad de aquel trabajador, de aquella persona dependiente que tiene sus ingresos y de repente no le alcanza o no está en condiciones, pero sí vive en una casa de alquiler, ¿verdad? Y en vez de pagar una casa de alquiler, casi equipara, ¿verdad?, el costo de un alquiler en las cuotas. Realmente es así, y por eso es que Shiroma Porá, cuando se diseñó y fue concebido, habíamos introducido la situación en la cual es difícil muchas veces que un ciudadano pueda pagar la cuota del alquiler y pagar la cuota de la vivienda a la vez, porque eso evidentemente va a generar un egreso superior a la posibilidad de pago. Entonces, Shiroma Porá brinda la facilidad de que el ciudadano paga recién en el momento de mudarse. Esa es la particularidad. Entonces, si hoy día una familia está pagando un alquiler que tiene una incidencia importante dentro de los ingresos, lo que buscamos es de que ese alquiler, insisto, sea reemplazado por una cuota de una vivienda. En muchos casos tuvimos experiencias favorables en las cuales la cuota del alquiler era superior inclusive al monto ya de la cuota de la vivienda. Entonces, el ciudadano que se postula al Shiroma Porá tiene que tener presente esa facilidad que el programa otorga. También, como bien lo mencionaste, el tema de los ingresos son muy importantes porque el nivel de ingreso es lo que va a permitir determinar el tope de la cuota que uno puede pagar y el horizonte en el cual uno va a poder acceder al préstamo. Shiroma Porá tiene la particularidad de ser un crédito a largo plazo, de hasta 30 años, para que el ciudadano pueda extender en un horizonte considerable. Y la cuota como tal es una cuota baja, tiene una tasa de interés muy baja, que es el 6,5%, como habíamos dicho, y eso es muy importante de mencionar, es una fortaleza del programa esa particularidad. Y el ciudadano que se postula al programa de Shiroma Porá tiene que tener en cuenta de que, para hacer un cálculo rápido, hablando así en números, el monto de la cuota tiene que estar próximo al 40% de los ingresos. Ese más o menos es el parámetro que se tiene en cuenta para fijar el monto de la cuota y a partir de allí ver el monto final que uno va a poder pagar. ¿Y cómo se hace la financiación? ¿Es directo con el MU? La financiación es a través de las instituciones financieras intermediarias. Eso es importante. El gobierno ha gestionado unos fondos, unos recursos pertinentes. Esos recursos son administrados a través de la banca de segundo piso, que es la Agencia Financiera de Desarrollo. La Agencia Financiera de Desarrollo es una entidad pública, una entidad estatal, que lo que hace es justamente viabilizar y disponer los recursos para que sean las instituciones financieras intermediarias, las IFI denominadas a los bancos, las financieras, las cooperativas que están adheridas al programa, para que puedan otorgar los préstamos finalmente. Y eso es importante porque el ciudadano tiene la posibilidad de elegir la institución financiera con quien desea trabajar. El ciudadano elige en el momento que se postula con quién le genera mayor confianza. Y aparte de eso, puede trabajar con su cooperativa, con su entidad bancaria, donde tiene su depósito, su cuenta o lo que sea, ¿verdad?, para poder financiar. Es una institución del sector privado con el que operas frecuentemente y a quien conoces también y te inspira confianza, como decías. Claro, porque generalmente los bancos ya tienen un historial. Bancos financieras o cooperativas tienen ya el historial de un ciudadano que se postula. Y eso genera mayor confianza, mayor dinamismo en muchos casos, y eso se traduce justamente en la efectividad del plazo del otorgamiento de un préstamo para la vivienda en este caso, ¿verdad? Eso genera también confianza por parte del ciudadano, y eso es lo importante del programa, porque el ciudadano siempre, como nosotros decimos, tiene la palabra final, porque el ciudadano en el momento de postularse, en el momento de acceder al programa, la postulación es totalmente individual, anónima, no hay ningún tipo de injerencia ni ningún tipo de preferencia hacia nadie. Basta con que uno tome la decisión y acceda al sitio www.shiromaporá.gov.py y en ese momento el ciudadano o la familia que se postula elige el destino, o sea, uno elige dónde quiere vivir, como siempre solemos decir, elige la empresa desarrolladora inmobiliaria, constructora o profesional de la construcción, el ciudadano nuevamente elige, toma esa decisión.
Y por último, el ciudadano elige la institución financiera con quien desea trabajar. Entonces son etapas y son decisiones fundamentales que, al ser una alianza público-privada, nosotros dejamos librado al sector privado. Como suele decir el ministro Baruja, nosotros tenemos la dicha de conocer a los beneficiarios recién en el momento de la entrega de la vivienda. Nosotros no tenemos algún tipo de rol o presión hacia nadie en particular, porque justamente la fortaleza del programa pasa por el hecho de que el ciudadano toma las decisiones pertinentes para que pueda llegar a buen puerto la concreción de la vivienda. Nosotros formulamos la política pública, los lineamientos, el gobierno del Paraguay garantiza el fondeo pertinente del programa para que esto pueda tener continuidad en el tiempo, y es el sector privado que tiene una participación activa en este programa. Efectivamente. Bueno, y después vamos a hablar también de otros planes y otros proyectos, ¿verdad?, para la vivienda, porque entiendo que el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat está sumamente interesada como institución en que los paraguayos y las nuevas familias que están en formación tengan acceso a una vivienda, ¿eh? Sí, la política habitacional del Paraguay, del gobierno del Paraguay, lo que busca es garantizar lo que está plasmado en el artículo 100 de la Constitución Nacional, de que los habitantes de nuestro país tengan la posibilidad de tener acceso a una vivienda. Y hoy día no solamente llegamos a los habitantes de nuestro país, sino también llegamos a los connacionales, a los residentes en el exterior. Esa también es una de las fortalezas del programa Cherova Porá, que permite el hecho de que los residentes en el exterior, llámense Estados Unidos, España o cualquier otro país, puedan postularse al programa y puedan planificar lo que con mucha seguridad en muchos casos se da la intención de volver a nuestro país, porque muchos de los connacionales que van al exterior a trabajar unos años van con la idea y con la intención noble de poder regresar a nuestro país y poder tener un patrimonio, tener algo que les permita continuar sus vidas aquí en nuestro país y tener un lugar donde vivir, que es lo que se busca garantizar en este caso. Efectivamente. Bueno, cumplimos con la pausa. Estamos en Pulso Económico compartiendo nuestra mesa con Víctor Villasboa, ingeniero Víctor Villasboa, es viceministro de Vivienda e Infraestructura del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Y estamos hablando sobre los programas. Programa emblemático, decíamos, para el MU es Cherova Porá. Y en ese orden de cosas también tenemos que decir que posiblemente sea uno de los programas que dan mayor accesibilidad a las familias, especialmente a los jóvenes que están teniendo su primera vivienda. Sí, Cherova Porá inicialmente, y de hecho es así, está diseñado como un programa de acceso a la primera vivienda. Es un programa que lo que busca es que las familias que, como decimos, tengan la garantía de poder postularse y acceder a un programa en el cual reemplacen el valor del alquiler para aquellos que están pagando un alquiler o aquellos que están viviendo en la vivienda familiar puedan tomar la decisión de adquirir un patrimonio. Siempre se establece como una aspiración a nivel de familia el hecho de que una familia evolucione teniendo una vivienda propia. Es un patrimonio muy importante. Solemos decir que probablemente es el legado que van a dejar muchos padres a sus hijos. Entonces el ministerio tiene una visión hoy día importante hacia el segmento de clase media, no solamente lo que históricamente teníamos, que eran los programas sociales, que seguimos manteniendo y estamos ampliando también. También hoy día estamos llegando al segmento de clase media, que era un segmento poblacional muy importante que anteriormente no estaba teniendo una visión, y hoy día estamos llegando a este segmento muy importante de la población. Es la población que produce día a día, es la población que día a día, como decimos, lleva el pan a sus casas, a la mesa, y buscamos, insisto, de que más familias puedan tener y puedan gozar en lo que es una vivienda propia.
Y también tenemos que decir que hay una complementación del trabajo del ministerio con el sector privado. Hablabas de empresas que se dedican a la inversión inmobiliaria. Es un cambio de paradigma. Sherman Poná es un cambio de modelo. No se basa en lo que es el modelo tradicional de contrataciones públicas. Acá no hay licitación, no hay un tipo de competencia a nivel de entidad pública. Lo que sí se da es una sana competencia en el sector privado. Al liberar, por así decirlo, al dejar que el ciudadano tenga la opción de elegir la empresa con quien desee trabajar, es el ciudadano el que tiene la opción y la decisión final. Es el ciudadano el que, en base a pesquisas que realiza uno hoy día, en base a las redes sociales, uno conoce acerca de lo que es el desempeño, el prestigio de una empresa y toma la mejor decisión en base a esa información disponible hoy día. Entonces, el modelo de Sherman Poná como tal es una alianza público-privada donde conjugan, o hay una conjunción entre el gobierno, el sector público a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, con la política habitacional, con el lineamiento y la formulación de Sherman Poná, también la Agencia Financiera de Desarrollo con el fondeo pertinente, y a partir de allí es el ciudadano el que tiene el manejo del programa o las decisiones por parte de ellos, donde eligen el destino, la ciudad donde quiere vivir. Eso es muy importante. Sherman Poná tiene un alcance a nivel territorial. Uno puede elegir en cualquier rincón de nuestro país donde postularse, donde puede acceder. Y hoy día, con las opciones que brinda Sherman Poná, las opciones habitacionales están en todo nuestro país. Muchas veces escuché críticas que decían no, que le expulsan a vivir fuera de la zona urbana, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Finalmente, el ciudadano tiene la decisión final. Si el ciudadano, si vive y trabaja en Asunción, tiene la posibilidad de acceder a un préstamo para la vivienda en Asunción. Si el ciudadano de repente trabaja en San Lorenzo, bueno, elige seguramente Capiatá, Itagua. Uno elige dónde quiere vivir, y eso es importante, ¿verdad? Y el ciudadano tiene la palabra final. También el ciudadano elige la institución financiera, como dijimos anteriormente, y por sobre todas las cosas, esa transparencia que garantiza el programa, porque la postulación, nosotros no tenemos un registro directo de decir, bueno, hoy ingresó fulano y fulano está haciendo esto, no, sino que simplemente en el momento de la concreción, porque es el sector privado el que analiza al ciudadano cuando se postula, es la institución financiera que él eligió la que va a analizar al ciudadano como tal, a través del motor de análisis que tiene el portal. El portal www.shermanponá.gov.py lo que hace es analizar ya al ciudadano, el perfil del ciudadano y si es sujeto de crédito. Y a partir de allí se da el desenlace ya de la concreción de la vivienda, que es un proceso bastante dinámico hoy día. ¿Cómo llegan a las personas o a los interesados del interior del país? ¿Hay filiales, hay agencias por programa o el propio ministerio, digamos, envía a su gente al interior para que pueda atender esas demandas? Bien, el ministerio tiene agencias regionales en casi todo el Paraguay. Tiene agencias en las cuales recibimos muchas consultas por parte de los ciudadanos que se acercan presencialmente, por así decirlo. También el ministerio tiene habilitada una oficina de atención al ciudadano ubicada en la avenida Mariscal López, esquina Brasil, donde brindamos la orientación pertinente a la ciudadanía en general que se acerca, que pregunta, que consulta, y a través también de los canales de comunicación. Hoy día con la globalización uno puede ver y acceder a través de las redes sociales habilitadas para el efecto del ministerio. En la página del ministerio uno encuentra información, en la página de Sherman Poná también, y también del sector privado, y eso es lo bueno, ¿verdad? De que uno tiene la posibilidad de que los 7 días de la semana, las 24 horas, uno puede tener información pertinente y puede ir viendo, comparando experiencias, comparando casos, ¿verdad? Y poder formar un criterio pertinente para que pueda uno acceder. Así también estamos, ya insisto, a través de la página que permite que nuestros compatriotas, los connacionales que están residiendo en España, en Estados Unidos, etcétera, puedan acceder, postularse estando allá, pueden postularse estando en el exterior y calificar para un crédito a la vivienda aquí en nuestro país. Entonces, hoy día, insisto, los canales habilitados son importantes, y aparte de eso nosotros reforzamos bastante con lo que es las charlas de capacitación que venimos brindando, que venimos dando a las distintas entidades privadas y públicas en los distintos puntos del país. Muchas veces nosotros recibimos solicitudes y nosotros gustosos acudimos a esos pedidos, y bueno, es una oportunidad muy importante para poder
acercar lo que es el programa, acercar lo que es el producto a la ciudadanía. Y estoy seguro de que en la Expo Yerba Mapona que se va a dar en los próximos días, también vamos a estar compartiendo experiencias. En esa ocasión también vamos a estar brindando charlas de capacitación a la ciudadanía que esté asistiendo al evento. Y esa es la idea, que todos puedan ir sacándose un poquitito las dudas que tienen, tratar de desterrando algún tipo de mito que pueda existir y ver que realmente Yerba Mapona funciona, que Yerba Mapona es eficaz, es eficiente. Hay muchas experiencias satisfactorias. Uno puede hoy día ver a través de las redes sociales los testimonios de los ciudadanos que están conformes con la vivienda que adquirieron, porque cada uno de repente en la particularidad, en la combinación de casos que existe, muchas veces el ciudadano participa en el diseño de su casa. Uno dice, bueno, yo quiero de tal forma, yo quiero que tenga este requerimiento, nosotros somos tanto la familia, necesitamos tantas habitaciones, por ejemplo. Entonces uno le pone su toque y bastaría, ¿verdad? Porque si uno va a adquirir un préstamo a largo plazo, bueno, lo ideal es que uno esté conforme con lo que uno adquiere. Entonces, al ser un modelo habitacional librado a la alianza público-privada, el ciudadano tiene esa particularidad de ir introduciendo esas mejoras pertinentes. Es decir, que se adapta a la demanda del ciudadano, del cliente. Totalmente, se adapta porque uno tiene la posibilidad de diseñar la vivienda, en el caso que uno opte por la opción de construcción de vivienda. Sí. Entonces uno puede ampliar, o también el caso de las ampliaciones y refacciones, que son casos muy importantes. De repente a lo mejor yo tengo ya una vivienda, pero a lo mejor mi vivienda hoy día tiene un dormitorio y un baño, por ejemplo. La familia fue creciendo, que es algo que va pasando con la proyección, con los años, como se dice, y a lo mejor hoy día ya necesito 3 habitaciones, necesito ampliar la cochera, necesito amurallar mi vivienda, necesito terminar, necesito construir un quincho. Bueno, uno puede hacerlo fácilmente con Yerba Mapona. Uno puede terminar la casa que uno ha iniciado, o también necesito iniciar una casa de cero. Eso es lo importante. Uno le puede poner su toque, bastaría que uno elige la empresa desarrolladora inmobiliaria o constructora de su preferencia y poder participar en el diseño de su casa. Esa es una fortaleza del programa. Ahora, viceministro, esos datos son interesantes y resulta que mucha gente pregunta, consulta siempre. El programa no se cierra solamente a una vivienda nueva, ¿verdad?, sino a la refacción. Y la otra inquietud es si uno tiene un terreno propio, ¿verdad? Existe también la posibilidad de que en ese mismo terreno se le construya su casa. Sí, es así mismo. Si uno tiene una vivienda, como lo dijiste, puede ampliar, refaccionar o terminar. Si uno tiene un terreno, puede plantear la construcción de la vivienda en ese terreno. O vamos a tomar un caso, si uno de repente todavía no es propietario de un terreno, pero está pagando en una inmobiliaria, que son casos que se dan muchas veces. A lo mejor hoy día las inmobiliarias financian a largo plazo a 120, 130 cuotas. A lo mejor yo estoy pagando la cuota 7, la cuota 10, la cuota 20, qué sé yo. Con Yerba Mapona yo puedo plantear cancelar el saldo de ese terreno, para que sea mío, evidentemente, y a renglón seguido la construcción de mi vivienda en ese terreno. O sea, es un mix, es una combinación perfecta, diría yo, en el hecho de que uno puede ya ser propietario de ese inmueble que está pagando a cuota en una inmobiliaria y construir su vivienda a renglón seguido. Eso se puede dar a través de Yerba Mapona. Ahora también una consulta frecuente es ¿qué participación tiene una empresa privada en el programa Yerba Mapona? La participación es total en el sentido de la ejecución de la obra. Es la empresa privada, en este caso la desarrolladora inmobiliaria o la empresa constructora, la que tiene el rol fundamental, ético y profesional, de poder brindar a la ciudadanía una solución habitacional. Y allí es importante el desempeño de una empresa, en el sentido de, primero que nada, ser honesto con el cliente, proponer un diseño acorde a lo que uno precisa, a lo que el ciudadano precisa, la utilización de materiales de calidad, eso es importante también, el control por parte de las instituciones financieras que tienen un esquema de fiscalización de obras también, porque por lo general los recursos se otorgan por desembolso en base a avance de obras, y el hecho de que el producto tiene que tener una trazabilidad y un servicio de postventa. Eso es fundamental, el acompañamiento. Y hoy día es, insisto, muy fácil ver el buen o mal desempeño de una empresa. Hoy día a través de las redes sociales uno puede premiar o también penalizar a las empresas que tengan un desempeño desfavorable, porque habla mucho de una empresa, del prestigio de la empresa, el desempeño que tiene. Uno seguramente tiene
varias oportunidades de realizar varias obras y tener un desempeño, pero si tiene un desempeño adverso en una obra bastaría para que eso perjudique su prestigio. Entonces, la carta de presentación de una empresa es el prestigio y uno tiene que cuidar eso, uno tiene que precautelar porque la empresa vaya para adelante, hablando de lo que es el sector privado, evidentemente, y eso es una de las fortalezas del programa en el sentido de que se da una sana competencia. Aquel desarrollador que brinda un mejor servicio es aquel desarrollador inmobiliario que con toda seguridad va a tener una continuidad en su gestión de Cero Vapora. Y aquellos que no, evidentemente, van siendo ya disgregados por el mercado mismo, que ya no los tiene en cuenta. Entonces, el sector privado es fundamental, es un aliado estratégico muy importante dentro de Cero Vapora porque tiene la participación activa en la ejecución de las obras. Y generalmente ese es el temor de la gente cuando el ministerio es la que, digamos, desarrolla el programa. En la participación privada tiene miedo de que, bueno, se incremente el costo, se incrementen las cuotas. Hay una tasa de interés ya establecida, ¿verdad?, que se ajusta al programa Cero Vapora. Cero Vapora mantiene una tasa final al ciudadano. Hoy día con lo que es Cero Vapora 3.0 estamos hablando de dos rangos. Cero Vapora mantiene la tasa final del 6,5% del ciudadano. Eso no tiene variación, no hay ningún incremento. Aquel ciudadano que gana entre 1 y 6 salarios mínimos. Cuando hablamos de el segmento primario más importante de Cero Vapora, los ciudadanos que ganan entre 1 y 6 salarios mínimos tienen la garantía de que la tasa final del préstamo que han optado es del 6,5% a un horizonte de hasta 30 años. Eso se mantiene vigente y el préstamo por el cual uno accede a la vivienda ya es un préstamo que incluye todos los componentes. O sea, ya está incluido los gastos de repente de garantía, lo que es hipoteca, fideicomiso, los gastos financieros pertinentes, ya están incluidos en el monto final del préstamo que uno toma. Y con lo que es Cero Vapora 3.0, hoy día también se introduce lo que es el segundo rango. Aquellos ciudadanos que ganan entre 6 y 9 salarios mínimos también pueden postularse a Cero Vapora a una tasa diferenciada final del 9,9%. O sea, en ambos casos, Cero Vapora lo que hace es garantizar una trazabilidad en el monto del crédito. Y a eso se suma también una variable muy importante que se introduce con Cero Vapora 3.0, la posibilidad de que los desarrolladores inmobiliarios, empresas constructoras puedan tener un fondeo. Se introduce lo que es el programa Prodeci Cero Vapora, a través del cual los desarrolladores pueden optar por un crédito. Es un crédito blando, es un crédito que va a permitir financiar los desarrollos habitacionales que están en ejecución, va a permitir acceder a una tasa única del 9,9% para los desarrolladores inmobiliarios, a un plazo también bastante importante, es un plazo de hasta 5 años con 2 años de gracia. Eso también es importante y es una variable más que Cero Vapora introduce para nuestro aliado estratégico que es el sector privado. Acá una persona que está siguiendo el programa me pregunta si se puede reiterar el ingreso que se necesita para acceder al programa Cero Vapora y las cuotas que se pagan. Sí. El programa Cero Vapora, insisto, trabaja en dos rangos. El primer rango es para aquel ciudadano o grupo familiar, porque también se pueden sumar los ingresos del grupo familiar. De repente puedo sumar con mi pareja, con mi señora, con mi papá, con mi hijo, podemos sumar y tener un ingreso importante para poder acceder a una vivienda más importante, por así decirlo, ¿verdad? El rango de Cero Vapora, el primer rango es de 1 a 6 salarios mínimos. De 1 a 6 salarios mínimos es el primer rango. Con ese rango uno tiene posibilidad de postularse a un crédito de Cero Vapora, insisto, que está en el orden de 225 salarios mínimos. Esa es la unidad de medida que nosotros otorgamos los créditos, está regulado por los salarios mínimos. Hoy día el salario mínimo ha tenido un pequeño incremento, entonces eso también se traduce en el monto final del préstamo. En el segundo rango, para aquellos ciudadanos y grupos familiares que ganan entre 6 y 9 salarios mínimos, la tasa final es del 9,9%. También una opción importante donde el monto final del préstamo está en el orden de 250 salarios mínimos. Particularmente en lo que es el área metropolitana de Asunción, del rango 1 y el rango 2, entre 1 y 6 y 9 salarios mínimos, el monto final del préstamo va hasta 275 salarios mínimos. Estamos hablando aproximadamente 837 millones de guaraníes el monto final del préstamo para aquellos que viven en el área metropolitana. Entonces, eso va a un cuotero. Ese cuotero, insisto, está en función al monto del préstamo,
y el monto de la cuota como tal es un monto accesible, es un monto que varía evidentemente dependiendo del monto final del préstamo, pero un estándar, un promedio que tenemos en cuanto a reportes de préstamos que se están notando, hablan de que el rango oscila generalmente entre un monto de cuota entre 2 millones, 2 millones y 500 mil. Ese es el estándar, por así decirlo, en base a la estadística que estamos teniendo. O sea, eso arroja de que las viviendas están próximas a los 300 millones, más de lo que uno tomará. También existe el rango en el cual el ciudadano toma un préstamo de 500 millones, 600 millones, eso está totalmente, ¿verdad? Pero si hablamos de la media, ese es el rango. También el programa arroja de que hay una media de ciudadanos que se postulan con una edad promedio de 34, 33, 34 años, es la edad promedio del ciudadano que se postula a Cheroba por ahí. Uno tiene la posibilidad de postularse desde los 18 años en adelante hasta los 75 en el cual uno es sujeto de crédito. Entonces, Cheroba por ahí llega a los distintos rangos etarios también. Ya, ¿y el estándar de ingreso cuál es lo ideal? Porque de repente también, bueno, yo no llego a ese monto, yo no voy a tener esa cantidad de ingresos de salarios mínimos. Si podés dar en cifras eso. Bien, básicamente, volviendo un poquitito para atrás, el monto de la cuota de Cheroba por ahí tiene que estar en el orden del 40% de los ingresos. Asumiendo eso, un promedio de una familia que gana un estándar de 5 millones y medio, 6 millones de guaraníes, estoy tomando un ejemplo cualquiera, sí. Esa familia fácilmente, según los rangos habilitados para Cheroba por ahí, puede calificar para pagar una cuota que esté próxima a los 2 millones, 2 millones 300, ¿verdad? Eso si llevamos a un monto final, estamos hablando que está próximo a los 300 millones aproximadamente, ¿verdad? Con 300 millones uno puede planificar la compra de una vivienda y un terreno, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, estoy hablando que es un ejemplo totalmente estándar. Hay miles de combinaciones y miles de casos, evidentemente, pero uno puede ir haciendo, digámosle, una planificación, uno puede ir apuntando, por así decirlo, hacia una vivienda en base a los ingresos que tiene y eso le permite postularse al programa. Insisto, tenemos acceso a viviendas en todo el territorio nacional. No está esto solamente limitado a una área, sino que está abierto a todo el territorio. Ya tuvimos experiencias favorables en muchos puntos del país. Me cupo la suerte de poder acompañar inicio de entrega de viviendas en varios puntos, acompañando al ministro Baruja. Y es una experiencia muy reconfortante el acompañar la entrega de viviendas. Estuvimos ya por varias cabeceras departamentales, estuvimos en inicio de obra, por ejemplo, en la zona del Chaco, en la zona de Filadelfia, en la zona este, en la zona centro del país. Y los casos son numerosos, van aumentando día a día en forma progresiva, digo yo, a través de este programa en estos 2 años de implementación. Sí, indudablemente que el sueño más anhelado para una persona o para una familia es tener su casa propia. Y me imagino la alegría y la felicidad cuando se entregan las viviendas. Es así mismo, compartir ese momento de alegría es muy reconfortante. Nos da un aliento, por así decirlo, para seguir, como suele decir el presidente Peña. Estamos contentos, pero no estamos conformes. Queremos ir por más, queremos que más ciudadanos puedan postularse, que más ciudadanos puedan animarse, que más ciudadanos puedan acceder a su vivienda y el acompañar ese momento, porque el préstamo lo paga el ciudadano, eso es importante. La opción final la tiene el ciudadano, pero acompañar y saber que el programa es eficaz, que está llegando a la ciudadanía y que hay experiencias favorables es lo que a nosotros nos alienta a ir innovando. Escuchar también los reclamos, nosotros solemos tener muchas consideraciones por parte de postulantes que nos dicen qué pasa si estoy en esta situación, deberían pensar en este tipo de producto y lo hacemos. De hecho, que nosotros escuchamos y vamos evolucionando continuamente y eso se traduce en la eficacia del programa. Y creo que ahora queda mucho más claro, porque diste cifras, que es lo importante, viceministro. Aquella persona que dice, yo a nivel familiar, entre yo y mi señora tenemos un ingreso de 6 millones, ya no nos da para entrar en el programa. No, claro que sí, y se adecua también a tu ingreso la cuota. Totalmente. Esa fortaleza de poder tomar un crédito para la vivienda a largo plazo en el grupo familiar es muy importante. O sea, sumar los ingresos de distintas personas de mi grupo familiar, de mi pareja, de mi señora, de mi papá o de mi hijo, de mi hermano, eso fortalece y puede sumar en positivo para que una familia pueda tener un monto de una vivienda acorde a lo que uno precisa. Y ahora es más fácil inclusive porque
uno siempre se complementa con su pareja o papá, mamá, como decís, para poder llegar al monto necesario para poder acceder a un crédito. Aunque se puede llegar también a acceder a un crédito con montos menores, ¿verdad? Sí, claro, existen muchas combinaciones y particularidades donde de repente puedo yo mismo, yo solo postularme Sí. para una vivienda, eso no hay ningún problema. Solo que es más bajo el monto al que vas a acceder. Claro, pero puede ser que mis ingresos sean más limitados también, como así también puede darse el caso que tenga alguna bonanza, estoy ganando bien, puedo Sí. también postularme en forma individual, entonces también puedo acceder a una vivienda. Eso es importante porque el hecho de que el programa está abierto en ese sentido para que más personas puedan postularse dependiendo de combinaciones de casos, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas también se da una sana competencia en el sector financiero. Si bien es cierto, hoy día tenemos más de 33 instituciones financieras, bancos financieros y cooperativas adheridas, las mismas entidades financieras van proponiendo algún que otro programa dentro de los lineamientos de Cero Aporán, sin salir de eso, donde ofrecen ventajas. Hay instituciones como el caso del Banco Nacional de Fomento, que es la banca estatal, que ofrecen dentro de lo que es Cero Aporán, a la tasa de Cero Aporán, evidentemente, inclusive opciones de préstamo a sola firma. Entonces eso también otorga cierta fortaleza y cierta confianza para el ciudadano que se postula. Ya. Bueno, cumplir años tiene sus premios. En Medalla Milagrosa cumplimos 41 años con vos. Por eso sorteamos un Kia Seltos 0 kilómetro 2026. Operá, pagá al día y participás. Bases y condiciones en medalla.coop.pi. Cumpleaños 41 con Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Bueno, reitero que estamos emitiendo la repetición de este programa los domingos de 8 a 10 de la mañana por Canal Pro, Canal 14 de Tío Star y Canal 14 de Flow Personal. También estamos en vivo a estas horas a través de la 780M Radio 1 de Marzo y a través del canal YouTube de Mega TV. Bueno, compartimos la mesa con el ingeniero Víctor Villasboa. Él es viceministro de Vivienda e Infraestructura del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, MU. Viceministro, en esta última parte ya de nuestra charla, ¿verdad? Reiterar la invitación para la Expo y Foro de Xerogaponá que tendrá lugar en los próximos días. Sí, asimismo, Alfonso, aprovecho la ocasión nuevamente para invitar a toda la ciudadanía, a todas aquellas personas que quieran conocer acerca del producto Xerogaponá, aquellas personas que quieran postularse a Xerogaponá, a participar de este evento, de esta experiencia muy importante en coincidencia con el segundo aniversario de Xerogaponá, que puedan estar acompañándonos en el Centro Cultural del Puerto de Asunción los días sábado 25 y domingo 26 de julio, en el horario de 9 a 19 horas. Estaremos compartiendo la experiencia con diversos actores del sector público y privado. Estaremos presentes las diversas instituciones que forman parte del programa, empezando por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, la Agencia Financiera de Desarrollo, del sector privado, las distintas instituciones financieras intermediarias, bancos, financieras, cooperativas, también las empresas desarrolladoras inmobiliarias, constructores, que son muy importantes, que van a estar presentes, exponiendo las diversas opciones habitacionales que tienen, las distintas tipologías que tienen, para que el ciudadano pueda conocer, pueda de repente sacarse las dudas que tiene, que pueda ver las experiencias, los casos positivos que hemos tenido y así poder justamente de que más personas puedan animarse, porque eso es lo importante. Yo les invito a la ciudadanía, quien aún no tiene una vivienda, quien está de repente viviendo en una vivienda de alquiler o está viviendo en una casa familiar, a poder optar por este sueño, animarse, postularse. Basta simplemente con ingresar en el sitio www.xerogaponá.gov.py y elegir la vivienda del sueño que uno tiene, ¿verdad? Que el sueño entre la vivienda y la concreción de la vivienda sea cada vez más corta. Y no solamente a nuestros distintos ciudadanos que habitan en el país, sino también a los connacionales que residen en el exterior, que puedan animarse y postularse a este programa que estoy seguro que está marcando hoy día una presencia importante
y que puede marcar el éxito y que más ciudadanos puedan tener una vivienda. Viceministro, acá una persona me pregunta, ¿yo puedo buscar la casa que me gusta las, en las páginas de las empresas desarrolladora inmobiliaria para poder tener, digamos, una opción que me gusta? Totalmente, ese es el medio más eficiente, más eficaz, porque uno va contrastando y viendo las diversas experiencias que existen. Hoy día, como dije, las redes sociales son el juez más importante que uno tiene. Entonces uno puede ir recorriendo las ofertas habitacionales que tiene. De repente hay alguna empresa desarrolladora que tiene algún proyecto en ejecución, algún proyecto a desarrollar o unidades terminadas. Entonces bastaría con que el ciudadano pueda hacer esa pesquisa pertinente, pueda inclusive entrar a través de las redes sociales, ingresar, ver los casos, las experiencias y también ver in situ los proyectos que se están desarrollando y ejecutando. Entonces uno de repente no solamente ve, sino también puede apreciar, tocar, palpar, ver lo que es la experiencia de una vivienda en construcción y allí poder sacarse las dudas acerca del desempeño de una empresa, porque no es poca cosa adquirir una vivienda, tomar un préstamo para la vivienda y bueno, tiene que ser con toda la tranquilidad y con toda la confianza por parte del ciudadano. Inclusive he visto en las promociones de algunas desarrolladoras inmobiliarias de que hacen complejos habitacionales tipo viviendas igualitarias como se hacía antes en el programa del ministerio, ¿eh? Sí, son ofertas habitacionales que se ponen a disposición de la ciudadanía. Finalmente, esas viviendas como tal son eficaces, son efectivas si es que despierta el interés en la ciudadanía. No son las únicas. Claro. No son las únicas. O sea, uno puede construir en su propio terreno, puede comprar un terreno en forma individual. No necesariamente son las viviendas que están en un complejo habitacional en forma múltiple, por así decirlo, sino que uno puede ir introduciendo, puede ir variando y puede diseñar su propia vivienda donde quiere vivir. Eso es lo importante. No es solamente que no, vos vas a vivir en tal ciudad, en tal barrio, en tal compañía. No, vos podés elegir hoy día, podés vivir en el centro de Asunción sin ningún problema, con los topes, con los rangos que hoy día Sierra Maporá está ofreciendo. Y para tener todas estas informaciones e inclusive tener un contacto directo, digamos, con los responsables del MU, hay que acudir a esta Expo Foro. Expo es muy importante en ese sentido, para que podamos intercambiar experiencias. Si así de repente no pueden asistir, también tenemos habilitada la Oficina de Atención al Ciudadano en forma permanente, que está ubicada en Mariscal López, esquina Brasil, donde pueden acercarse también y aclarar las dudas que tengan. Pero esta Expo es muy importante, es, digamos, la emblemática para recordar el segundo aniversario de Sierra Maporá y hablar de los números de Sierra Maporá que son importantes. Hoy día tenemos más de 6.100 solicitudes aprobadas, preaprobadas en análisis y en desembolso. O sea, estamos hablando de un número eficaz. En 2 años de aplicación son más de 6.000 los casos ya favorables y satisfactorios que estamos teniendo. Estamos hablando de un éxito, de una eficacia del programa que arroja estos números bastante auspiciosos y bastante importantes. Y también decir de que se va a desarrollar esta Expo Foro en un predio, en un lugar muy bien accesible, facilita mucho la entrada para las personas e inclusive se dispone de estacionamientos, ¿eh? Es así mismo, el Centro Cultural del Puerto de Asunción es una zona bastante accesible, bastante importante hoy día con la revitalización que se viene dando en forma paulatina del Centro Histórico de Asunción. Uno los fines de semana tiene esa opción de ir a visitar un poquitito lo que es el Centro Histórico con las ferias Palmear, que es una iniciativa impulsada por el despacho de la Primera Dama o la oficina de la Primera Dama. Hoy día hay una revitalización, hay un movimiento importante en el Centro Histórico. Eso se traduce en un movimiento eficaz y efectivo de personas, donde no solamente uno va a recrearse hoy día, sino también puede ir a disfrutar y compartir en familia. Y en este sentido, la feria o la Expo Sierra Maporá como tal se va a desarrollar en un lugar, en un marco propicio que tiene toda la accesibilidad permanente para que más ciudadanos puedan acceder. Y es el segundo año de este foro, ¿eh? Ahora estamos cerrando el segundo aniversario de Sierra Maporá. De Sierra Maporá como tal. Perfecto. Esto inició en el mes de julio del año 2024 y hoy día estamos ya por el segundo aniversario de Sierra Maporá. Entonces, en esta ocasión estamos conmemorando este aniversario con esta Expo. Está todo dicho, viceministro, así que si se me pasó algo, con mucho gusto para reiterar o por lo menos recordar también a la ciudadanía y a los interesados a participar de esta Expo Foro Sierra Maporá que tendrá lugar en el predio del Centro Cultural del Puerto de Asunción.
Asimismo, nuevamente invitar a toda la ciudadanía que quieran y puedan acompañarnos. Es una ocasión muy importante para poder materializar el sueño de la vivienda. Aquellos que tienen alguna duda, que puedan sacarse las dudas que tienen, estamos a disposición para atender a las consultas pertinentes. Y por sobre todas las cosas, el mensaje es animarse a una vivienda. Como solía decir un eslogan y como decía uno de los casos favorables, experiencia con miedo, sin miedo. Muchas veces uno tiene un temor, pero hay que animarse. Hay veces que hay que tomar decisiones y esta es una decisión que yo estoy seguro de que va a ser una decisión importante, una decisión de vida el tener una vivienda. Confiere muchas propiedades, el hecho de tener un patrimonio, el tener un legado, una meta, una aspiración y algo por qué soñar y poder trabajar día a día. Entonces, les invito y les insto a la ciudadanía que pueda animarse y materializar el sueño de la vivienda propia, y eso a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, a través de la política habitacional. Hoy día el gobierno del Paraguay está poniendo a disposición de la ciudadanía con una tasa única, una tasa que es la tasa más baja de la región, en el primer rango el 6,5% a 30 años y en el segundo rango al 9,9% a 30 años también. Así que les invito a postularse y soñar. Gracias, viceministro, por compartir con nosotros nuestra mesa aquí en Pulso Económico. Ingeniero Víctor Villasboa, viceministro de Vivienda e Infraestructura del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat MU. Bueno, nosotros vamos a establecer una pausa y a la vuelta vamos a estar con el economista Amílcar Ferreira, quien va a hablar sobre la instalación de la empresa británica Atome con una inversión de $1.000 millones en Paraguay. Importante inversión, importante participación e inclusive marca y va a marcar seguramente uno de los hitos importantes en nuestra economía, teniendo en cuenta las calificaciones de entidades evaluadoras de la economía de nuestro país. Cumplimos con la pausa. Aparecen en Mega Cadena Diario Digital, allanan Instituto Educativo por presunta emisión de 313 títulos de contenido falso. De acuerdo a la información de licenciatura en Educación Básica Inicial y en Ciencias de la Educación. PLRA convocó a opositores para buscar unificar candidaturas para las municipales. Dins no defendió a su compañero para candidatura presidencial. Terremoto en Venezuela deja más de 1.000 fallecidos y 4.300 heridos. 4.300 heridos dejó este terremoto, como también 1.000 fallecidos. Título que aparecen en el portal digital de la Mega Cadena. Padre deudor alimentario podría perder la firma para autorizar viajes de sus hijos. Cae la natalidad en Paraguay y cada vez hay más gente que vive sola y sin hijos. Son los principales títulos que aparecen en la edición digital de la Mega Cadena. Bueno, estamos a través de la 780 AM Radio 1 de Marzo, estamos a través de la página de YouTube Mega TV en vivo y la reemisión del programa se emite a través del canal Pro por canal 14 los días domingo de 8 a 10 de la mañana, canal 14 de Tigo Star y canal 14 de Flow Personal. Bueno, una información también que en la semana se desarrolló y se habló mucho es esto que se refiere a la instalación de Atome en Paraguay, que es una de las empresas con mayor ambición que va a llegar a nuestro país para instalarse con una inversión de alrededor de $1.000 millones en Paraguay, que es un monto realmente interesante y sumamente
auspicioso para la economía paraguaya. Esto dando un poco cumplimiento también a aquello que tanto se ha celebrado con respecto a la calificación que han dado entidades financieras que evaluaron la economía paraguaya y lo calificaron con como un gran mercado para la inversión. Paraguay sigue siendo uno de los países que está mejor posicionado en esta región para las inversiones extranjeras. De todo esto nos va a estar hablando el economista Amílcar Ferreira, quien ya está aquí con nosotros en nuestra mesa en Pulso Económico. Un gusto recibirte después de mucho tiempo de nuevo, Amílcar, ¿eh? ¿Qué tal, Sí. Alfonso? Ya, un momentito, ya, ahora sí vamos a habilitarte el audio porque estamos todavía sin audio, ahora sí. Ok, buen día, Alfonso. Un gusto visitarte acá, ¿verdad? Gracias por la invitación. Y sí, realmente estamos pues en un momento interesante, ¿no? Ya con el doble grado de inversión. Ocurre que los países que alcanzan grado de inversión normalmente empiezan a recibir niveles de inversión extranjera sustancialmente superiores. De hecho, en la década anterior a 2024 fue el año en que Paraguay recibió el primer grado de inversión. En la década anterior, Paraguay sin grado de inversión recibía un promedio de 300 millones de dólares por año de inversión extranjera. Actualmente está en 1.000 millones de dólares. Ya de 300 pasó a 1.000. Ese ya es como un pequeño efecto, ¿no?, de lo que es el grado de inversión. Pero te decía, en esa década anterior a 2024, Uruguay con grado de inversión estuvo recibiendo un promedio de 3.000 millones de dólares. Paraguay 300, Uruguay 3.000. La relación era 10-1. Entonces eso te da más o menos una idea del potencial de lo que Paraguay podría recibir en inversión extranjera ahora ya que tiene el doble grado de inversión. Y de hecho es lo que estamos viendo, ¿verdad? Ese aumento de 300 a 1.000 ya es, digamos, un efecto positivo de lo que es el grado de inversión. Pero todavía podemos aumentar mucho más, tomando, ¿no?, el caso de Uruguay, que es un país de, digamos, de tamaño y población similar a Paraguay. Es uno de los países pequeños también de la región. Entonces, lo que va a pasar ahora es que vamos a empezar ya a recibir propuestas, digamos, de inversiones mucho más grandes. Cuando digo grandes me refiero a inversiones en el orden de los 1.000 millones de dólares. Porque hasta ahora, si bien hemos aumentado el nivel de inversión extranjera, son inversiones pequeñas o medianas, ¿verdad? Una maquila de 4 millones de dólares, una pequeña fábrica de 10 millones de dólares, pero todavía no metimos un gol importante, digamos, sí, una inversión grande. Está el caso de Paracel, que hace rato que se viene pues hablando, ¿no? En el caso de concretarse, y ojalá sea así, va a ser la inversión extranjera privada más grande de la historia de Paraguay. Paracel es un proyecto de 4.000 millones de dólares. Pero hace rato que están, digamos, un poco anunciando su cierre financiero, pero hasta ahora no lo logran, ¿verdad? Cierre financiero significa concretar ya todo el financiamiento, tanto del capital propio como de la deuda, ¿verdad? El financiamiento que va a haber de entes financiadores. En el caso de Atome, es un primer proyecto. La inversión directa son 655 millones de dólares, pero como es una industria ancla, que va a producir fertilizante, va a traer detrás a varias otras empresas que se van a instalar. Entonces, fácilmente, si uno considera el conjunto de empresas, va a ser una inversión superior a los 1.000 millones de dólares. Estamos hablando de una primera inversión importante. Y con este detalle importante, ya tiene su cierre financiero, vale decir, ya tiene confirmado el 100% del financiamiento que necesita por un lado, por organismos financieros de primer orden. Estamos hablando de BitInvest, que hizo ya su confirmación de que apoya el proyecto y que le va a otorgar el financiamiento, y la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo del Banco Mundial para proyectos privados. Son instituciones de primer orden que tienen, digamos, un nivel de análisis de los proyectos muy riguroso y que, bueno, y que han aprobado el financiamiento. Y además de estos dos entes financieros, también fondos europeos que han confirmado también eso. Entonces, es como que
es un golazo que podríamos meter. La pelota está frente al arco, solo hay que ya empujar la pelota y meter el gol, ¿verdad? Qué bueno y qué interesante que diste esta explicación de cómo se desarrolla y cómo se integra esta inversión de 1.000 millones. Porque lo que a mí me llamó la atención rápidamente cuando planteaba el tema era los 1.000 millones de dólares a invertir, ¿verdad? Que significa una inyección muy grande para la economía, significa inclusive un movimiento o un movimiento o una circulación en efectivo muy importante en el país. Y por sobre todas las cosas también la incorporación de puestos de trabajo, es decir, meter en actividad a mucha mano de obra ociosa que tenemos en el país. Sí, es así. Este es un proyecto muy grande, es el primero así de este tamaño. Solamente el periodo de construcción de la planta llevaría 5 años. Son 5 años de obra. Se habla más o menos de un estimado de 2.400 empleos que se generarían en ese periodo. Y luego ya la puesta en operación, ¿verdad? Para lo cual requiere este proyecto un financiamiento que va a durar 10 años. Ese financiamiento del cual te hablaba va a durar 10 años. Y ahí es un poco donde se genera este debate, ¿no?, que está en este momento en la opinión pública sobre la estabilidad tarifaria que requiere este proyecto. Y yo te diría cualquier otro que venga va a requerir lo mismo, ¿verdad? Estabilidad tarifaria por los primeros 10 años de operación del proyecto. Y bueno, pero este ya es un proyecto que va a quedar para siempre, ¿verdad? Solamente esos primeros 10 años requiere. Te quiero interrumpir un segundito en esa estabilidad Sí. de precios que estás mencionando. Y yo sé que a vos lo que más te preocupa es que Ande mantenga un precio ideal para que esta empresa se instale y tenga realmente esa actividad que estamos esperando con mucha expectativa. Porque ¿quién no quiere que Paraguay se desarrolle? Y ahí quiero ir un paso atrás, si me permitís, Sí, ¿verdad? sí. Vos me decías lo importante que va a ser en términos de empleo, de inversión extranjera, de movimiento circulante, etcétera, contratación de empresas paraguayas, de contratación también de productos paraguayos, ¿verdad?, para todo lo que va a ser esta industria. Todo eso es cierto. Y además, yo le agrego, también va a ser como una prueba para la política energética paraguaya, porque es el primer proyecto. Paraguay, digamos que salió al mundo a decir, vengan a invertir, salió a invitar, ¿verdad?, a los inversores, diciéndoles, Paraguay es un país que tiene abundancia de energía, es competitivo, ¿verdad? Entonces, vengan. Y este es un primer caso concreto que vino. Entonces también es una prueba, porque a partir de cómo se resuelva, después vamos a entrar en el tema del acuerdo que se necesita con la ANDE, ¿verdad? Pero a partir del acuerdo que se logre o que no se logre, ¿verdad? Sí. Va a quedar la señal para luego futuras inversiones, ¿verdad? En el caso de que se concrete, va a ser una señal muy potente para que otras inversiones también consideren y vengan a Paraguay. En el caso de que no se concrete, va a ser una señal muy negativa, porque va a quedar como demostrado que Paraguay en realidad no tiene la voluntad real y la capacidad también. Después voy a explicar por qué esto es algo que tiene que ver con la capacidad. La capacidad de negociar un contrato sin que esto implique ninguna pérdida ni para la ANDE ni para el país. Después voy a explicar también por qué digo esto. Entonces, si tenemos o no la capacidad de brindar las condiciones que inversiones de este tamaño necesitan y de negociar, ¿verdad?, un contrato con el nivel de sofisticación que requiere para que este tipo de inversiones se instalen. Solamente por poner ejemplo Uruguay. Uruguay, el día de ayer, anunció que el presidente de la República, Yamandu Orsi, personalmente está impulsando las negociaciones para la instalación de una planta de hidrógeno. Y decían declaraciones el presidente, ¿verdad?, que existe una altísima chance de que ese proyecto de hidrógeno verde, que es bastante más grande que el de Paraguay. En el caso de Paraguay estamos hablando de 655 millones de dólares, en el caso de Uruguay es un proyecto de 4.000 millones de dólares. Están a punto de concretar un proyecto bastante similar al que estamos acá manejando en Paraguay. Exacto, sí. Muy probablemente Uruguay sí lo va a concretar. Uruguay, que te decía, 3.000 millones de dólares de inversión extranjera promedio en el periodo anterior a 2024, la década anterior a 2024, puso todas las condiciones requeridas por las grandes plantas de celulosa que se instalaron allá. Te pongo un ejemplo nomás. Hasta construyeron un ferrocarril, ¿verdad? Porque la logística de estas plantas de celulosa requería, para el transporte desde las plantas de celulosa hasta los puertos, requería un ferrocarril. ¿Y Uruguay qué le dijo a estas grandes inversiones?
no se preocupen, yo pongo el ferrocarril, hizo con fondos, digamos, públicos el ferrocarril y bueno, a partir de ahí facilitó y permitió, digamos, la instalación de grandes industrias que hoy han aumentado el PIB de Uruguay, han generado empleo de alta calidad, han potenciado la economía uruguaya. Entonces, en cierta manera, nosotros ahora con este primer proyecto de Atome, que tiene ya financiamiento ya cerrado, nos pone a prueba, ¿verdad? Somos un país que realmente quiere grandes inversiones, somos un país que realmente está en condiciones de negociar adecuadamente contratos y por ende hacer factible este tipo de proyectos o no. Esa es la cuestión que se va a resolver en este caso. Bueno, Préstamo Vivienda accede a un préstamo para refacción de vivienda del Banco Familiar. Hasta 150 millones con tasas desde 10.9% y hasta 7 años de plazo a sola firma. Solicita hoy en la sucursal más cercana a ella, llama asterisco 3322. Si te ayuda a cumplir tus metas, es familiar. Banco Familiar, el primero en tu mente hace 11 años. Muy interesante la presencia de Atome en Paraguay y por sobre todas las cosas la inversión que está prevista también, y nos acompaña el economista Amílcar Ferreira para hablar de este tema aquí en Pulso Económico. Y Amílcar, algo muy importante que estábamos hablando también fuera de micrófono, que de parte de la empresa la decisión ya fue tomada, inclusive ya compró un terreno, un espacio donde se va a instalar, ¿eh? Así es, esta empresa es el primer caso ya de un proyecto que tiene financiamiento cerrado, que ya compró la propiedad, es una propiedad en Villeta sobre el río Paraguay, donde se va a montar, digamos, la fábrica. Solamente requiere de ese acuerdo sobre la compra de energía con la ANDES, requiere cerrar ese acuerdo para iniciar ya las obras el año próximo. Repito, como es un proyecto muy grande, solo el periodo de obra va a durar 5 años. Y ya el año que viene empezaría. Claro, en el caso de que se concrete ese acuerdo con la ANDES, ya el año próximo iniciarían las obras para la instalación de esta industria. Y lleva 5 años su instalación. Sí, como es un proyecto muy grande. Va a llevar ese periodo. Ahora va a ser una industria que va a exportar fertilizantes desde Paraguay, y en ese sentido también tiene una importancia estratégica para nuestro país, porque dado el tamaño y la importancia que tiene el sector agrícola en nuestro país, y dado que el 100% del fertilizante, que es una cantidad gigante la que consume nuestro sector agrícola, 100% de ese fertilizante hoy es importado. Y actualmente este momento, ¿verdad?, es adecuado para valorar este tipo de industria, la importancia estratégica que tiene, porque el mayor proveedor de fertilizante del mundo es Rusia. Y como Rusia en este momento está en una guerra con Ucrania e incluso está afectada por sanciones de grandes potencias occidentales, países europeos, Estados Unidos, entonces digamos que está en riesgo esa cadena de suministro del producto desde Rusia, ya sea por sanciones, ya sea por dificultades logísticas o ya sea porque eventualmente Rusia, como una manera de castigar, digamos, a países aliados de estas potencias occidentales, decidan no vender. Entonces hay una inestabilidad. Eso podría llevar a cortes en la cadena de suministro, que no tengamos o todo el producto que requerimos o inclusive que haya un corte total o que el precio se vuelva muy alto. Entonces, los países que tengan planta de fertilizantes propia en su territorio, digamos que van a adquirir una ventaja estratégica ante este tipo de situaciones que se da en este momento, pero bueno, también se podría repetir en el futuro, ¿verdad? Dado que estamos en un mundo inestable, caracterizado por muchos conflictos geopolíticos. Entonces ahí viene una primera importancia estratégica de que Paraguay tenga, utilizando su energía, que siempre decimos que es abundante, ¿verdad?, que es estratégica para nosotros, tener una planta de fertilizantes propia. Implicaría ganar seguridad productiva y a la vez seguridad alimentaria, porque, bueno, gran parte de la comida que consumimos viene del campo, ¿verdad? Y el fertilizante es un insumo básico para el desarrollo de esa actividad. Es fundamental, Amílcar, y clave el acuerdo a firmar con la ANDE, ¿verdad?, por el tema de provisión de energía. Decíamos que
te decía yo fuera de micrófono y fuera del aire también, de que se inició el debate en Paraguay de la generación de energía y de la ampliación de la producción de energía que va a ser necesario por los crecimientos que tiene Paraguay fundamentalmente y más todavía con la instalación de una empresa como esta. Se tiene que garantizar el suministro de energía. Claro, Paraguay está aumentando su consumo de energía. Y eso es justamente debido al crecimiento económico, ¿verdad? Hay que recordar que Paraguay hoy es la economía de mayor crecimiento de Sudamérica. Paraguay ya dejó ese promedio de crecimiento del 4% que venía manteniendo hasta el 2023 y ya a partir del 2024, que coincide, ¿verdad?, con este gobierno actual, empieza a crecer al 6% anual. Eso la ubica como la economía de mayor crecimiento de los países latinoamericanos en Sudamérica. Ahí exceptúo Guyana, porque Guyana es un país que descubrió petróleo y está creciendo a tasas del 20% anual, pero es una excepción. Pero fuera de Guyana, entre los países, latinos de Sudamérica, Paraguay es la economía de mayor crecimiento. Y yo creo que hasta el 2023, del 2003, inicio del gobierno de Nicanor Duarte Fruto, hasta el 2023, esos 20 años, yo defino como un periodo de siembra. Paraguay estuvo sembrando, en el sentido de construyendo unas credenciales de responsabilidad fiscal, equilibrio macroeconómico, que eso da su fruto a partir del 2024, donde Paraguay alcanza su primer grado de inversión, 2025, el segundo grado de inversión. A este periodo que inicia en 2024 yo le llamo ya periodo de cosecha. Paraguay empieza a cosechar los frutos de la apuesta que hizo en los 20 años anteriores de construir esas credenciales, ¿verdad?, de país estable, país seguro, país que crece. Y eso, a partir de que alcanza el grado de inversión, ya eleva su tasa de crecimiento promedio de 4 a 6. Ahora estamos ya en una etapa nueva de crecimiento al 6% y de un volumen de inversión extranjera directa bastante mayor. Entonces tenemos que aprovechar este momento, ese flujo de inversiones creciente que empieza a venir, repito. El promedio era 300 hasta el 2023, a partir del 2024 sube a 1.000 millones de dólares por año promedio, y mirando Uruguay podría llegar a 3.000, ¿verdad? Pues solo por mirar un país cercano de tamaño similar. Entonces empiezan a tocar nuestras puertas inversiones grandes como esta de Atome, inversiones ya en el orden de los 1.000 millones de dólares, y tenemos que estar preparados para nuevas formas ya de negociación, condiciones que estas grandes inversiones requieren para poder brindarle lo que necesita y de esa manera permitir su instalación, sin que esto implique que Paraguay pierda, otorgue ningún subsidio, etcétera. No hay ninguna razón para que eso sea así. Es perfectamente compatible de que Paraguay otorgue las condiciones que estas grandes inversiones requieran, a la vez protegiendo, ¿verdad?, las empresas paraguayas, y que no se dé esa situación de subsidio. Yo creo, te decía, de que en este momento se da un dilema falso, porque pareciera, ¿no?, por el debate en algunos casos, que tenemos que elegir entre esta empresa o la ANDE, la seguridad financiera de la ANDE, y en realidad no es así. Yo, si me permitís, voy a explicar por qué digo que no es así. Sí, está bien, pero antes nomás de pasar sobre ese y hablar sobre ese tema, que podés incluir también en lo que yo te planteo, te planteo lo siguiente, Amílcar, en tu condición de economista, que este grado de inversión, mucha gente calificó de que era pura propaganda, de que era pura habladuría. Sin embargo, esto demuestra realmente que los 2 grados de inversión hace efecto. No es soplar y hacer botellas, no es cuestión de cambiar la economía de la noche a la mañana, es cuestión de instalar, es cuestión de desarrollar proyectos que puedan favorecer a esa mejor condición de vida. Y este es el momento, como vos decís, que se da la cosecha. Y esta cosecha no llega muy pronto. Esto depende de muchas otras condiciones que se tienen que dar para que las inversiones se hagan. Te quiero ofrecer 4 números para un poco sustentar esto de que estamos ya en un nuevo periodo que tenemos que aprovechar. Primer número es crecimiento del PIB. Paraguay, desde el 2024, ya viene creciendo a una tasa promedio del 6% anual. Eso no se daba antes, ¿verdad? Hasta el 2023. 4 creo que era el promedio. Era 4 el promedio, ¿verdad? 4 el promedio, ahora estamos ya en 6, ¿verdad? Eso implica una suba del 50% en la tasa de crecimiento. Segundo número, inversión extranjera directa que viene a Paraguay. El promedio de los últimos 20 años era 300 millones por año hasta el 2023. A partir del 2024, ese número sube a 1.000.
Tercer número, el número de personas inscritas en el IPS está en un récord histórico. Ha crecido y está en un récord histórico. Eso es justamente el resultado de ese crecimiento alto y de la cantidad de empresas que se están instalando en Paraguay. Todas esas empresas que vienen, por ejemplo, Maquila, generan empleo formal. Formal, ¿verdad? es lo que Entonces, te iba a decir. Claro, entonces hay una formalización récord como nunca antes vista de acuerdo al número de trabajadores inscriptos en el IPS. Entonces son, digamos, números que reflejan, ¿verdad? Reflejan. Lo que está pasando, ¿no? Y bueno, y así podemos ir viendo, ¿verdad? Que cómo la economía va ingresando, digamos, en una nueva etapa. El cuarto número, me olvidé, ahora lo recordé, es el crecimiento del crédito del sistema financiero. La economía crece al 6% anual y el crédito bancario, el volumen total de crédito bancario crece al 18% anual. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿cómo puede ser que si la economía crece al 6%, el sistema financiero crezca mucho más? Y es por la entrada de capitales al sector financiero. Hay más fondeo del exterior a los bancos paraguayos y eso hace que el crédito se expanda. Hay más crédito para la economía, crédito para las empresas, crédito para las personas y eso es muy bueno, ¿verdad? Un pequeño plus que le podemos agregar es de que más gente está bancarizada. Claro, Cosa más que gente, en la década pasada, por ejemplo, Exacto. era soñar más o menos. Claro, hay un crecimiento de la bancarización y este número que te decía del volumen de capital administrado por los bancos por el efecto del fondeo del exterior. Ocurre que, eso entre paréntesis, es lo siguiente. Cuando un país alcanza el grado de inversión, empieza a aumentar el nivel de inversión que hay en ese país. ¿Por qué? Porque en el mundo hay solo 63 países con grado de inversión en promedio, ¿no? Sí. De 196 países reconocidos por la ONU, solamente 63. Entonces es un club selecto. Y 90% de los fondos de inversión que operan en el mundo solamente invierten en países con grado de inversión. Es por la regla que tienen esos fondos de inversión, un reglamento interno, en el 90% solamente invierten en grado de inversión. Por eso se llama grado de inversión. Justamente es un filtro a partir del cual el país ya tiene ciertas condiciones que permiten que los grandes fondos inviertan. Entonces, ¿qué pasa? Desde el momento que hay un nuevo país con grado de inversión, dado que hay muy pocos, hay uno más, ahora Paraguay, todos los fondos de inversión quieren tener algo de ese país en su portafolio de inversión por una simple cuestión de diversificación, porque los fondos de inversión buscan rentabilidad, pero a la vez tienen que diversificar sus inversiones. Esto significa no poner todos los huevos en una misma canasta, sino poner las inversiones en diferentes países y necesitan tener algo de Paraguay en su portafolio de inversión. Y dado que somos una economía pequeña, con que un pequeño porcentaje de esos fondos invierta en Paraguay, para nosotros ya significa un número importante, en este caso más de $1.000 millones por año. Y eso es lo que está pasando. La inversión entra por 4 vías en este orden. El primer lugar donde aterrizan es el sistema financiero. Tocan la puerta de los bancos y le dicen, dame tu bono o te voy a dar una línea de crédito y quiero invertir en bancos paraguayos. ¿Por qué en los bancos? Porque los bancos son la industria más regulada que hay, tienen control de la superintendencia de banco, tienen superintendencia, tienen auditoría externa, tienen calificación crediticia, cotizan en bolsa, o sea, tienen todos los controles como ninguna otra empresa, digamos, en cada país. Segundo lugar donde entran bolsa de valores. Tocan la puerta de las casas de bolsa y dicen, bueno, ¿qué bonos que hay en Paraguay para comprar? Y empiezan a comprar bonos de empresas y si hay acciones, también acciones. Tercer lugar donde invierten es proyectos APP, que ahí yo creo que estamos un poco lentos, ¿verdad? El gobierno ya debería estar impulsando más proyectos APP. No sé si viajaste últimamente por la Ruta 2, este corredor que va a Ciudad del Este, que es una maravilla, ¿verdad? Viajar. Maravilla. Entonces, proyectos como ese, nosotros ya deberíamos estar a esta altura impulsando más rutas de ese tipo, digamos, con un peaje privada, con inversión privada, y bueno, ir de esa manera canalizando la inversión. El aeropuerto internacional, el tema de alcantarillado sanitario. Se hizo acá en Fernando La Mora, zona norte, una pequeña prueba, digamos, lo que sería ese modelo. Sí, un proyecto piloto que se desarrolló. Un proyecto exactamente piloto. Una APP donde el sector privado viene, te hace todo el alcantarillado sanitario, desagüe, cloaca, etcétera, y luego, digamos, se le cobra a los rentistas digamos, la tasa por eso, se deposita en un fideicomiso y ese fideicomiso el inversionista va recuperando su capital en un plazo largo. En ese caso se hizo a 30 años. Entonces se abren muchas oportunidades. Bueno, proyectos APP y lo último, el cuarto lugar por donde entra la inversión es la inversión extranjera directa, que son empresas que dicen yo quiero hacer un proyecto en Paraguay, yo quiero invertir directamente en Paraguay. Entonces nosotros tenemos que potenciar esas 4 vías, repito, sistema financiero, bolsa de valores, proyectos APP e inversión extranjera directa.
Y esa oportunidad es la que se presenta en este momento. Y una mención muy importante que decías que tenemos que contemplar y tenemos que trabajar el tema energético. Sí, el tema energético. Bueno, Paraguay va consumiendo su energía. En el tiempo, obviamente, que ya se va a necesitar invertir en nuevas fuentes de generación. Y esto es muy positivo, ¿verdad? Paraguay, qué bueno sería una fuente más o un lugar más donde la inversión extranjera puede venir e invertir en Paraguay, en mayor generación. Ahora, por ejemplo, está en curso, ¿verdad?, un proyecto para que la Itaipú instale paneles solares flotantes en el lago de Itaipú. Ahí puede haber una superficie gigantesca cubierta de paneles solares para complementar la energía que genera Itaipú. Ese es un proyecto buenísimo, interesante, que va a aumentar un porcentaje importante, ¿verdad?, la generación utilizando ese recurso. Después también plantas solares que el sector privado puede hacer. Hay una primera licitación que está en curso ahora que se va a hacer de la ANDE para la instalación de una planta solar en el Chaco, en la zona de Filadelfia, ¿verdad?, que ya la idea es que sea ya capital privado. Después también tenemos una renovada ley de generación eléctrica que permitiría que haya represas privadas en los ríos internos de Paraguay. Represas más pequeñas, ¿verdad?, sí, con respecto a Itaipú, etcétera, pero que también permitirían ampliar. E inclusive ya hay algunos comentarios, ¿verdad?, desde el Ejecutivo de inclusive empezar a mirar la posibilidad de reactores nucleares. Hoy ya hay tecnología nueva, que son reactores pequeños, bastante seguros, que también podrían venir a complementar. Yo creo que eso se va a ir dando naturalmente en la medida que nuestra economía crece. Viste que hay un proyecto ahora de duplicar el PIB. Se habla de duplicar el PIB en los próximos 10 años, ¿verdad? Y es muy bueno eso, que como país nos pongamos ese tipo de objetivos, y eso claramente va a implicar un acompañamiento también de lo que es la generación. Eso, digamos, con Atome o sin Atome o con proyectos como este o sin ellos, igual va a ocurrir. Paraguay va a seguir creciendo y en algún momento, más tarde o más temprano, va a requerir ya nuevas fuentes de generación. Eso no hay que verlo como algo negativo, sino más bien como muy positivo, ¿verdad? Qué bueno que vamos a ir usando nuestra energía como un recurso estratégico y que inclusive vamos a recibir más inversión en ese sector de generación eléctrica. Indudablemente, y vos dijiste muy bien, con Atome, sin Atome, Paraguay va a seguir creciendo y ahora va a haber una demanda extraordinaria de energía porque el parque automotor mismo está creciendo y el servicio de transporte público también va a tener que electrificarse, y los trenes que se van a instalar en las nuevas vías de transporte en trenes también necesita esa demanda, va a tener esa demanda de energía, así que tenemos que sí o sí mirar para dar un paso adelante. Es así, es así. Bueno, voy a cumplir un segundito con una última pausa. Minutos finales de Pulso Económico, compartiendo nuestra mesa con el economista Amílcar Ferreira. Amílcar, te decía que a lo mejor con este tema hubiésemos empezado, pero de todas maneras es importante hablar de Atome, ¿verdad? ¿Qué es Atome? Es una empresa de capital británico. ¿En qué invierte? ¿Qué produce? ¿Qué hace? Atome es una empresa con sede en Londres, es una empresa que cotiza en bolsa. Y es una empresa que está, digamos, orientada a la inversión en proyectos de energía, en este caso de producción de fertilizante, hidrógeno verde, para con ese hidrógeno verde producir fertilizantes, también denominados verdes por el hecho de que están producidos con energía limpia, ¿verdad? Porque el fertilizante normalmente se produce a partir de derivados del petróleo y de gas, que digamos que por definición son contaminantes, ¿verdad? Entonces son, digamos que fertilizantes no verdes, ¿verdad?, los producidos a partir de derivados del petróleo. Sin embargo, el fertilizante producido a partir de energía hidroeléctrica limpia, entonces también se define como fertilizante verde. Es un fertilizante producido de una manera que no contamina el medio ambiente.
Y hablábamos de una inversión inicial de 650 millones de dólares. Así es. Esta empresa en un periodo largo, llevó muchos años, ¿verdad? Yo diría como más de 5 años, elaborar el proyecto de inversión, ver todas las condiciones que ofrece Paraguay, el trabajo multidisciplinario que lleva a elaborar un proyecto, ya que tiene aspectos financieros, ambientales, de evaluación del tema de disponibilidad energética, de trabajo técnico también de ingeniería, etcétera. Tiene un montón de aspectos, ¿verdad?, multidisciplinarios, la elaboración del proyecto. Luego, presentar ese proyecto a entes multilaterales de crédito de primera línea como BidInvest, la Corporación Financiera Internacional, fondos también europeos, ¿verdad? Todo esto lleva tiempo porque estas entidades tienen que evaluar el proyecto, pasa otra vez por un filtro, hasta obtener la aprobación de los entes financieros y de inversionistas privados. Todo ese camino ya se recorrió, ya se concretó, está confirmado el financiamiento de un proyecto con cierre ya financiero. Y bueno, hubo ya también una conversación con la ANDE, un contrato incluso que se firmó en mayo del 2022, y ahora ya se requiere el contrato final para ya con eso iniciar las obras. O sea, es un proyecto que recorrió un largo camino, que ya logró todo eso, y que ahora, bueno, ya como dije, la mejor analogía que encuentro es la pelota ya está frente al arco, sí. Solamente hay que patear y meter el gol, ¿verdad? Y en la última década, las dos inversiones más importantes en Paraguay, la de Paracel y la de Atome. Sí, de los dos proyectos más grandes que hemos tenido desarrollándose en Paraguay, podemos citar que son estos dos, ¿verdad? Atome, que es un proyecto de 655 millones de dólares, pero como es inversión ancla y va a traer otras, va a fácilmente superar los 1.000. Y Paracel, que más o menos está en el orden de los 4.000 millones de dólares, pero que todavía no tiene cierre financiero. Está avanzando, pero hasta ahora le ha costado aparentemente lograr ese cierre financiero. Por eso es que es tan importante Atome, porque es ya el primer proyecto que logra su cierre financiero. Esto significa que ya está concluido todos los trámites, ya está la plata, solamente requiere ese acuerdo con la ANDE ya para iniciar obras a partir del año 2027. Paraguay es el primer país en la región en donde invierte Atome. Sí, Paraguay sería el primer país donde invierte, pero también hay que decir de que Uruguay, con otra empresa, está también desarrollando en este mismo momento un proyecto de hidrógeno verde, y muy probablemente la próxima semana va a anunciar ya la concreción de ese proyecto. O sea, también hay una competencia, digamos, entre países por captar este tipo de inversiones, y bueno, Paraguay tiene la magnífica oportunidad de concretar y de anunciar un primer proyecto grande, ¿verdad?, que va a ser una señal muy poderosa para el mundo, ¿verdad?, para el mundo inversor, de que Paraguay está concretando grandes inversiones y que tiene la capacidad de recibirlos. Amílcar, yo tengo que agradecerte por compartir con nosotros nuestra mesa, y yo considero como una información muy positiva para el país, que marca, digamos, el norte para Paraguay en materia de crecimiento económico. Así que es fundamental seguir hablando de esto, ¿eh? Correcto. Yo, un mensaje final, ¿verdad?, de que es totalmente compatible el interés de la ANDE de proteger su equilibrio financiero, vale decir, de no vender por debajo de lo que es el precio para consumidores similares, con la necesidad que tiene el proyecto de una estabilidad de precios durante los primeros 10 años. A nivel de contrato, perfectamente se puede equilibrar eso, estableciendo una tarifa, digamos, estable, con una cláusula de reajuste, como por ejemplo inflación americana, y en el caso de que se produzca alguna diferencia entre el precio del contrato y el precio al cual le vende la ANDE durante esos primeros 10 años, compensar eso a partir del año 11. Esa es una fórmula que perfectamente se puede aplicar. Este proyecto no va a implicar y no tiene por qué implicar ni un guaraní de pérdida ni subsidio por parte de la ANDE. Yo creo que hay que ser inteligentes, negociar bien ese contrato y de esa manera permitir factibilizar este primer proyecto grande en Paraguay. Perfecto, gracias, Amílcar. Gracias a vos por la invitación. Nosotros cerramos Pulso Económico, volveremos el próximo sábado a partir de las 8 y hasta las 10 de la mañana. Domingo tienen la opción de mirar la repetición del programa a través del canal 14 y de Tigo Star y canal 14 de Personal. Hasta el próximo sábado.